Y bueno, yo quisiera que pudiéramos pedirle al Señor que Él nos hablara en esta mañana, que pudiéramos pedirle al Espíritu Santo que Él viniera sobre nuestras vidas, sobre este lugar, y que pudiera moverse el Señor libremente, que pueda caer toda barrera, todo lo que impida que la palabra del Señor llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, y vamos a gozarnos con todo lo que el Señor va a estar hablando y lo que va a estar haciendo también a través de su palabra. Me gustaría que pudieras inclinar tu rostro y le dijeras al Señor: Padre, hoy estamos aquí y queremos venir, Señor, a escuchar el mensaje de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor, qué es lo que tú tienes preparado para la vida de cada uno de nosotros. Muéstranos, Señor, enséñanos el camino, trae la dirección sobre cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda barrera, Señor, que impida que tu palabra llegue a los corazones, Señor, y habla a través de mi vida, Señor. Tú conoces lo que tu pueblo necesita escuchar, tú conoces las cosas que tú quieres hablar, Señor, a ellos. Permíteme ser un portador de tu palabra, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos. Y yo traigo para ti un mensaje que le he titulado en esta mañana: Anhelando la unidad. Yo creo que la unidad es algo a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Es algo que su palabra nos ha descrito desde hace mucho tiempo. La unidad es algo del Señor. El libro de Efesios capítulo 4 verso 3 dice que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Y yo creo que siempre va a haber cosas que van a querer interponerse entre la unidad en el pueblo de Dios, o la unidad en tu matrimonio, o la unidad entre la relación en tu familia. Siempre va a haber cosas que nos van a estar estorbando para que esa unidad pueda desarrollarse al 100%. Vamos al libro de Romanos, vamos a estar viendo algún pasaje en el libro de Romanos, pero antes de esto quisiera que pudiéramos introducir a este tema a través del capítulo 12, en el verso número 4 y verso 5, donde dice el apóstol Pablo: porque de la manera en la que en un cuerpo tenemos muchos miembros, todos los miembros tienen la misma función. Okay. Verso número 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahorita cantamos esta canción, somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y muchas veces cantamos, pero meditaremos un poquito en lo que estamos hablando. Realmente somos un cuerpo. Ahora, en un cuerpo hay diferentes miembros. En un cuerpo hay diferentes funciones: el corazón, el hígado, los brazos, la cabeza, todo funciona de manera distinta, ¿verdad? Y sirve para algo en particular, para que de alguna manera cada uno de esos órganos, cada uno de esos miembros realicen su función correctamente y podamos caminar en la dirección correcta en el cuerpo de Cristo. Y bueno, me gustaría contarte una historia que sucedió en la Copa del Mundo de 1998. Esta copa fue allá en el país de Francia, y previo al torneo el equipo francés era un equipo que tenía muchos conflictos interiores. Era un equipo que tenía, no sé si se puede quitar el gis que se escucha, había muchos conflictos dentro del equipo francés. ¿Y cuáles eran esos conflictos que había? Bueno, había una división étnica primeramente, porque había jugadores que eran africanos, nacionalizados franceses, y había pues jugadores de ahí del país de Francia también, y muchos anhelaban estar en ese lugar. Y pues como sucede aquí en México también con los que son nacionalizados, que muchas veces los jugadores mexicanos quieren ocupar esos lugares y no pueden ocuparlos a causa de ellos, pues había conflicto y había diferencias. Y bueno, había rivalidad también entre muchos de los jugadores que estaban en ese lugar, ya que bueno, cada uno de ellos jugaba en diferentes equipos y de alguna manera habían tenido problemas durante el torneo de liga, o ya se traían ganas, o se habían pateado, o algo había sucedido
que había conflictos entre ellos, irreconciliables de alguna forma. La prensa hablaba también de todas esas diferencias y ocasionaba que el estrés dentro de la agrupación se volviera cada vez más fuerte, más grande. Y bueno, había jugadores que no creían también en el liderazgo del director técnico, y este conflicto pues iba escalando previo al inicio de la Copa del Mundo, que iba a ser en el país de Francia. Ellos iban a ser los anfitriones y estaban enfrentando una serie de problemas bastante graves. Para esto, el entrenador y director técnico fue muy hábil para poder hacer juntas y hacer pues enfrentar a los jugadores entre sí, poder arreglar los problemas que tenían, poder arreglar todas esas cuestiones relacionales, emocionales, poder llegar a un mismo sentir cada uno de ellos, y de esta manera pues cumplir el propósito que se iba a cumplir. Tal vez muchos de ellos no iban a volver, bueno, definitivamente no iban a volver a jugar en otro mundial en ese país, en su país. Entonces tenían que estar al 100 física, mental y emocionalmente, y este entrenador lo lleva a poder llegar a este punto y lo logra. De tal manera que pues muchos conocemos la historia. El equipo francés fue el campeón de ese torneo y venció, creo que a Brasil por 3-0 en esa ocasión, en esa final, y fue un equipo pues que fue muy fuerte y pudo lograr el campeonato. ¿A causa de qué? A causa de que tenían mucha destreza, a causa de los jugadores que tenían, o a causa de qué sería. Yo creo que una de las causas por las cuales ese equipo fue campeón fue a causa de la unidad que ellos tuvieron. Porque cuando la gente se une con un fin y un propósito, puede lograr y alcanzar mayores cosas que cuando no están unidos. ¿Ok? El Señor mismo estorbó a la gente que estaba construyendo la Torre de Babel. ¿Recuerdas cuando dijo: estos están caminando en un mismo sentir, en una misma dirección, pero están haciendo lo incorrecto? Van a venir, están viniendo en contra de lo que yo he establecido, en contra de mi verdad. Ellos quieren defenderse de mí. Yo no voy a permitir que ellos puedan seguir avanzando en este propósito. Y el Señor confunde sus lenguas, y es cuando ellos pues ya enfrentan una división y no se concluye la obra que estaban teniendo, pero iban caminando en una dirección. Y así como el pecado y el enemigo, cuando se une, logra victorias en contra del pueblo de Dios, tú y yo, mis hermanos, también debemos de estar unidos en un mismo sentir. Y no solamente unidos como iglesia. Yo creo que hay ministerios, hay hermanos fuera de este lugar con los cuales también tenemos que estar caminando en esa misma unidad. Porque entre más se une el pueblo de Dios, más fuerte es cuando sabemos eso. Estamos enfrentando etapas bastante difíciles, y nosotros solos no vamos a poder lograrlas, no vamos a poder vencer, no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene si no estamos unidos. Esto ocurrió en el mundo de los deportes, pero creo que también ocurre en el mundo espiritual. El Señor habló en la oración que hizo al Padre en el libro de Juan capítulo 17 en el verso 11, y dijo: y ya no estoy en el mundo, mas estos, tú y yo, estamos en el mundo. Y le dice Jesús: y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué importante es poder ser uno. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que podemos hacer a un lado para poder ser uno? Porque la unidad se trabaja. La unidad es menguar a nosotros mismos. La unidad es dejar cosas que nosotros queremos hacer, pero que otros no quieren, para que éstas se logren y se desarrollen de la manera perfecta. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer a un lado? ¿Cuáles son aquellas con las cuales tenemos que permanecer también? ¿Cómo nos toca aplicar los dos conceptos de manera de que no caigamos en el error y a la vez podamos permanecer en unidad?
Bueno, el libro de Romanos en el capítulo 14 nos habla de qué es lo que debemos de hacer en ciertos casos específicos para permanecer unidos y alcanzar la victoria juntos. Y aquí el apóstol Pablo nos va a dar algunos ejemplos de cómo debe de ser la unidad. Y yo creo que hay cosas en las cuales tenemos que estar unidos y hay cosas en las cuales no debemos de estar unidos también. Hay cosas en las cuales hay cosas con las que no nos podemos unir, porque el mundo quiere quiere que nos unamos a una labor o en una dirección totalmente opuesta a la que el Señor nos está uniendo. Ahora, ¿a qué nos debemos de unir o a qué no nos debemos de unir? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo número 14, y vamos a ver cómo es que nosotros debemos de ir en esa dirección correcta. La primera cosa que yo puedo entender en este libro es que no somos llamados a la contienda, ¿ok? No somos llamados a discutir, no somos llamados a contender, no somos llamados a debatir los puntos teológicos o espirituales que cada uno de nosotros tenemos, porque a paz nos ha llamado el Señor. Pero bueno, vamos al libro de Romanos, capítulo 14, 1, en el verso número 1, donde dice la escritura: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Ok? Lo primero que vemos en este pasaje es que hay una cualidad que tienen las dos personas, porque aquí nos habla del débil, pero también nos habla del fuerte en la fe por omisión, ¿ok? Hay gente que está débil y hay gente que está fuerte en la fe. Y estas dos personas tienen algo en común: los débiles en la fe y los fuertes en la fe. ¿Cuál es la cosa que tienen en común? Pues la fe, ¿verdad? Los dos son de la fe. Entonces, tenemos que estar unidos con gente que camine en la misma fe. Gente que camine en la misma dirección. Reciban al débil en la fe. Ahora, la palabra recibir viene del verbo proslambano en el griego. Se escribió en griego el Nuevo Testamento y donde dice recibir, bueno, es la palabra proslambano, que en el griego significa tomar, recibir o participar de. O sea, tenemos que participar juntos, los débiles y los fuertes en la fe. Y lo que veo es una exhortación a caminar hacia una dirección, caminar hacia la meta, hacia el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Ok? Dios nos ha llamado para caminar juntos hacia una dirección, hacia un mismo propósito. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes en la fe? A ver, levanten la mano los fuertes. No se crean, no la levanten, porque yo creo que esto puede ir en base a la percepción personal que cada uno tenga. ¿Ok? Cada uno de nosotros se percibe como débil en la fe o se percibe como fuerte. Por lo regular, el débil en la fe, pues es muy difícil que se perciba como débil en la fe. Pero el fuerte en la fe tal vez dice: bueno, pues yo tengo tantos años en el evangelio. Por ejemplo, pueden considerar los años que tienen, pueden considerar también el mayor discernimiento que pueden tener, pueden considerar también la madurez en su forma de pensar, en su carácter. El fuerte en la fe puede llegar a juzgar inclusive como ignorantes, neófitos, inmaduros o impíos, cristianos mundanos, aquellos que no siguen su forma o su estilo de vida. Ok, esto es lo que hace el que se percibe fuerte en la fe en algunas ocasiones. Ahora, el débil en la fe, ¿quién sería? ¿O cómo lo percibiríamos? El débil en la fe suele ser aquel que pues tal vez tiene poco tiempo en el evangelio, o que no ha aplicado todavía, no sabe aplicar los principios de la palabra de Dios en su vida. Es aquel que le falta compromiso, es aquel que no tiene el carácter de Cristo desarrollado aún,
O sea, todavía tiene orgullo, todavía habla malas palabras, todavía actúa como el mundo lo hace, no conoce mucho de la palabra de Dios y lo que conoce pues no lo pone en práctica. Inclusive los débiles en la fe pueden tener mucho tiempo en el evangelio. Puede darse que el débil en la fe pueda tener mucho tiempo en el evangelio, pero que no esté desarrollando su fe o no esté creciendo en esta área. Y yo creo que aún el débil o aún el fuerte de la fe, en nuestra forma de pensar pueden ser estas dos áreas, pero en la forma de Dios, ¿quién será el fuerte en la fe? ¿Quién pudiéramos decir que Dios diga, este sí es fuerte en la fe, este sí sabe, este sí es cuerda? Yo creo que todos seríamos débiles en la fe para Dios, ¿no crees? Yo creo que nos falta tantas áreas en nuestra vida que debemos de desarrollar, tantas cosas que tenemos que ir perfeccionando, que para Dios yo considero que somos débiles en la fe. No quiere decir esto que haya gente que conoce más de Dios o que tenga más madurez. Definitivamente entre unos y otros podemos tener un mayor crecimiento, una mayor madurez, pero definitivamente nos falta mucho para alcanzar lo que Dios quiere. El punto central es saber cómo ser sabios en nuestras relaciones. Y a pesar de las diferencias que tengamos en nuestras formas, en nuestras tradiciones o inclusive en nuestras doctrinas, que de alguna manera no sean contrarias a los fundamentos que nosotros tenemos, podamos tener esa relación y podamos tener esa unidad entre otras personas que no comparten nuestros mismos puntos de vista. ¿Hasta qué punto podemos caminar en unidad con ellos y hasta qué punto no debemos de caminar en unidad? El apóstol Pablo le recomienda a Tito en una de sus cartas no meterse en problemas con gente que le guste discutir cosas espirituales. Hay gente que le gusta estar debatiendo con la palabra. Hay gente que le gusta estar peleando sus puntos, sus argumentos con la palabra de Dios, ¿ok? Sabe que tú eres cristiano, te lo encuentras en la calle, sabe que tú eres cristiano, qué bendición. ¿Y tú qué opinas? Ya empieza a preguntar, ¿y tú qué opinas de eso? Tratando de encontrar algún punto de divergencia con el cual exponer su conocimiento o exponer su punto de vista, y que muchas veces no llega a nada esa clase de situación. Ahora, ¿por qué no debemos de usarlo para el conflicto? Porque la palabra lo dice. Vamos a ver qué le dice Pablo a Tito en el capítulo 3, verso 9. Le dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Dios no nos ha llamado a darle bibliazos a la gente. Dios no nos ha llamado a transmitir el mensaje del evangelio de una manera contenciosa. Las buenas noticias, ¿qué son? Pues buenas noticias. ¿Y cómo las debemos de dar? Como si fueran buenas noticias. Yo me imagino aquellos países en la Segunda Guerra Mundial cuando oyeron en el radio, acaba de anunciar el gobierno alemán que se acaba de rendir, la guerra ha terminado. Saltaron en júbilo muchos de las personas acá en los Estados Unidos, que ya iban a poder ver a sus familiares regresar, aquellos que habían quedado con vida. Eran buenas noticias. Se estaban comunicando esas buenas noticias correctamente. El problema es cuando tratamos de comunicar las buenas noticias como un látigo, porque ahí podemos meternos en problemas y bueno, esto no va a ayudar a que el evangelio pueda seguir avanzando. Yo creo que muchos de nosotros hemos cometido esa clase de errores, ¿no? Yo en lo particular me ha tocado cometer errores. Yo creo que cuando inicié en el conocimiento de Dios, recuerdo en una ocasión que un amigo de ahí del trabajo donde estábamos le había compartido, yo todavía
no me casaba ahí, lo había invitado al grupo de jóvenes, me acuerdo de la iglesia, a un retiro que iba a haber. Y ahí estaba invitándole, y no, pues sí, sí voy a ir, todo esto. Y luego, a la siguiente semana, ahí estaban hablando él y otro cuate, también ahí amigos bueno, compañeros de trabajo, ¿verdad? De donde estábamos laborando, chavos también. Y ahí estaban presumiéndose uno el otro. No, ¿y tú a dónde fuiste ayer? No, que yo fui acá. No, y que tomé esto, y que hice acá, y que tal. Ahí estaban diciendo cosas. Y así como que me veían ¿y cómo ves? Pues mira, ¿dónde fuimos? Y que quién sabe, como preguntándome, pues tú qué opinas, ¿verdad? Y yo pues sí me molesté un poquito y dije, bueno, pues tú si te quieres ir al infierno, vete cuando quieras, hombre, si te quieres ir desde allá, pues vete ya, ¿verdad? Y ya estaba un poco molesto de lo que estaban hablando. Por mí no hay ningún problema. Y se quedó así como que muy, muy serio el muchacho. Y yo me molesté y bueno, ahorita vengo, y me fui, me moví y seguí trabajando, ¿no? Y haciendo lo que tenía que hacer. Pero me arrepentí de haberle dicho eso. No en ese momento, porque en ese momento pues estaba medio molesto, pero a los 2 o 3 días me arrepentí. El detalle fue que yo dejé de laborar ahí en ese lugar, ya iba a dejar de laborar porque me iba a cambiar a otra oficina. Y dije, no, le voy a hablar, y le voy a hablar, y le voy a hablar. Y ya no le hablé para recordarle el retiro, ya no le hablé para seguirle compartiendo el Señor. Y me perdí. Y desgraciadamente, se me perdió su teléfono, y desgraciadamente, pues yo le pido a Dios que alguien le hubiera hablado por el error que yo cometí de, pues no llevarlo a los pies de Cristo, por no saber resistir a la tentación de contestar de una manera incorrecta. Y muchas veces nos podemos ver de esa forma, pues molestándonos a causa de no tener el temple. Porque déjame decirte que el enemigo va a tratar de sacarte de tus casillas. El enemigo va a tratar de movernos de nuestra manera de pensar, del fundamento en el cual hemos creído, y tenemos que tener bastante temple para resistir. Ya el Señor nos ha dado un poquito más de temple en ese tipo de cosas, pero necesitamos de su ayuda todavía. Amén. Y bueno, ¿quién es el débil o el fuerte en la fe? Yo creo que pudiéramos decir que el fuerte es aquel que muestra una madurez en el amor a su prójimo, y que la verdad de Dios se ha desarrollado más en su vida. Y esto, bueno, pues le ha fortalecido espiritualmente y ha crecido en el camino del Señor. Y yo creo que todos estamos llamados a fortalecernos. El Señor nos dice en su palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿podemos ser fuertes en Cristo? Definitivamente. Podemos ir creciendo y podemos ir fortaleciéndonos en Él. La segunda cosa que yo puedo ver en este pasaje es que hay opuestos entre el débil y entre el fuerte. Vamos allá al libro de Romanos capítulo 14, en el verso número 2. Dice aquí: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Ok? ¿Por qué eran débiles los que comían legumbres de acuerdo a este pasaje? ¿Ok? ¿Cuántos vegetarianos hay aquí? ¿Son débiles o no son débiles? La pregunta es: ¿por qué comían legumbres? Bueno, el débil en la fe no comía carne. ¿Ok? Estamos hablando de los que estaban en la fe. ¿Ok? ¿Por qué no comían carne? No comían carne no porque fuera dañina, no porque fueran vegetarianos. No comían carne porque en ese tiempo la carne que ellos utilizaban en la carnicería podía provenir de templos paganos en donde se sacrificaban esos animales a los ídolos. Entonces no querían caer en el pecado de poder comer una res que fue sacrificada a Baal o a cualquier otro dios. Y lo que hacían mejor era decir: ¿sabes qué? Pues vamos a volvernos vegetarianos. El problema no concluía allí. El problema era que muchas veces veían a los opuestos. ¿Cuál era el opuesto del débil? El fuerte.
Y el fuerte era aquel que tenía un mayor conocimiento de Dios, era una persona que decía, bueno, pues Dios lo ha creado todo, Dios ha hecho los animales y que estos lo hayan utilizado para lo que lo hayan querido, no me interesa si proviene de un templo pagano, de lo que sea, yo voy a comer porque tengo hambre, ¿verdad? Y ese era el pensamiento del fuerte, pero el débil no podía soportar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque él se estaba cuidando de hacer cosas que el fuerte, en su manera de pensar, no se estaba cuidando. Y aquí viene esta cuestión, porque en la iglesia nos podemos enfrentar a esta clase de situaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuántos vienen de iglesias tradicionales pentecostales? ¿O han estado en alguna iglesia tradicional pentecostal? ¿No? Bueno, en algunas iglesias tradicionales pentecostales, las mujeres tienen que tener faldas largas, no se pintan, no se arreglan. ¿Por qué? Porque, bueno, toman ciertos pasajes en las escrituras, pues que debe de ser modesta la forma de vestir de una mujer. Y bueno, pues es bueno eso, qué bueno que pueden pensar de esa manera, pero el grado de modestia de la vestimenta, pues cada quien lo desarrolla en base a sus propias tradiciones, porque pues no dice la Biblia que la mujer no se pueda arreglar, al contrario, la palabra especifica que Dios ilustraba al pueblo de Israel que le había vestido, lo ponía como una doncella y que le había vestido y que le había puesto joyas y que le había puesto tal, justo como todos los varones de aquí de la congregación le dan a sus esposas, ¿verdad? Y así dice el Señor que lo había hecho. Ahora, ellos piensan de esa manera. Hay otras iglesias donde la mujer se arregla, puede usar pantalones, puede pintarse, puede arreglarse, pues de una manera también modesta, también con este tipo de vestimenta. La pregunta es, ¿quién es el que está en lo correcto? ¿Quién es el que está haciendo lo correcto y quién es el que está haciendo lo incorrecto? Yo creo en lo particular que muchas veces acomodamos nuestras tradiciones a la palabra de Dios y empezamos a juzgar a los demás, ya sea el fuerte que critica a la iglesia, que trata de poner toda esta clase de límites a la mujer para que se arregle, pues se les tacha de religiosos, ¿ok? El que tiene gente en su iglesia que se arregla, pues tacha de religiosos al que no deja que se arregle. Y los que están en la iglesia donde visten de esa manera, pues tachan de mundanos a aquellos que se visten y se arreglan. Entonces, ¿cuál es el punto correcto? Punto correcto es como, pues la palabra lo dice. El punto correcto es que no debemos de juzgar a nuestro hermano porque nuestro hermano lo hace para Dios, ¿ok? Las iglesias pentecostales tradicionales que se visten de esa manera lo están haciendo para Dios. Las iglesias más actuales, o no sé cómo se le puedan llamar, evangélicas que no son tan tradicionales, pues también lo hacen para Dios porque quieren ir bien vestidos a la casa del Señor, quieren ir arreglados. Entonces tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a la unidad y a dejar todas esas cosas que muchas veces nos están impidiendo a seguir avanzando en el plan y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Dentro de las iglesias cristianas hay corrientes también. Por ejemplo, la corriente calvinista y la corriente arminiana. Y cada una tiene sus puntos de vista, sus maneras de actuar, sus doctrinas. Por ejemplo, la gracia. Tú sabes que las iglesias arminianas y las calvinistas tienen puntos de vista de la gracia. El calvinista dice que es obra de Dios y que no depende de los esfuerzos humanos. Los arminianos reconocen la gracia, pero también la responsabilidad personal de cada persona, de la respuesta del hombre. Por ejemplo, en la doctrina de la elección, que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros, el calvinista cree que Dios elige a las personas sin considerar ninguna acción de ellos.
Los arminianos sostienen que Dios elige a la persona en base a la respuesta de fe del creyente. En cuanto a la doctrina de la expiación, donde los calvinistas indican que es limitada, ya que solo Jesús murió por unos cuantos. Jesús murió por los elegidos, dicen los calvinistas. Y los arminianos dicen, no, Jesús murió por todo aquel que crea. O sea, el calvinista le deja todo al Señor, toda la labor de salvación, todo depende de Él y el hombre no tiene nada que ver. El arminiano dice, ¿sabes qué? Es que la salvación depende de Dios, pero también depende de la respuesta que el hombre dé. También depende de la acción que el hombre tome. Y empieza esas diferencias y esos conflictos, pero la verdad de las cosas es que ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la corriente correcta en la cual tenemos que caminar? Porque los dos están en la fe. Los dos pueden llamarse fuertes en la fe o débiles en la fe. Cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su manera de hacer las cosas, pero todos tenemos que caminar hacia una unidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que las doctrinas en las cuales no son fundamentales, pues podemos llevarnos con ese tipo de pensamiento. Podemos caminar en unidad. Bueno, si tú crees que Dios tuvo la iniciativa y tú no tuviste una iniciativa, ¿por qué estás entonces en el camino del Señor? ¿Tú estás en el camino del Señor? Bueno, pues que sí, puede decir el calvinista. Bueno, pues entonces gózate porque estás en el camino del Señor. ¿Qué le voy a decir yo si soy arminiano? No, pues que tú tuviste que haber respondido, tú tuviste que haber hecho. Pues ya lo hizo, ya está en el camino del Señor. Lo mismo, el calvinista le puede responder al arminiano y el arminiano pues está en el camino del Señor también, que si la salvación se pierde o si no se pierde, pues se lo dejamos al Señor y nosotros vivimos de una manera tal en la cual sabemos que vamos a alcanzar la salvación, tenemos seguridad en el Señor y caminamos en esa dirección. Y el calvinista pues también tiene seguridad en la salvación, pues gloria a Dios, qué bueno que puedas tener esa seguridad y que podamos un día encontrarnos allá y ya el Señor nos revelará cuál es la doctrina correcta, si la salvación se perdía o si no se perdía. ¿Por qué o quiénes son los débiles y fuertes en la fe? Los calvinistas y arminianos, cada quien de acuerdo a su percepción. Cada uno sabe si es fuerte o débil. La cuestión es que son diferencias que no afectan nuestra relación con el Señor, no afectan nuestra salvación por la gracia que hemos recibido, el haber sido elegidos por Él y el haber sido salvos y santificados en su nombre. Así que podemos caminar juntos, podemos pelear batallas juntos, podemos buscar al Señor juntos, clamar al Señor juntos. Hace unos días iba a estar la marcha para Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en alguna marcha para Jesús en alguna ocasión? Bueno, ahí hay de todas las denominaciones. Caminamos en una unidad, marchamos para el Señor. No se logró a causa de que se suspendió de parte del gobierno, pero durante años se ha realizado. Nos juntamos en las alianzas de pastores, peleamos la batalla juntos, oramos juntos. Somos más fuertes cuando estamos unidos que cuando estamos solos. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Romanos? Vamos al tercer punto. Recuerda a quién le pertenecemos, ¿ok? Es el tercer punto al cual te quiero llevar. Tanto los fuertes o los débiles le pertenecen al Señor. Dice el libro de Romanos capítulo 14 verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para Dios come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está enseñando otro caso. El caso de los días, ya no es el del alimento, ahora es el de los días. ¿Por qué? Porque algunos judíos creían que se debían de seguir celebrando las fiestas. Decían que se tenía que seguir celebrando el Shabbat.
se tenía que seguir celebrando todas las actividades judaicas que tenían para poder agradar a Dios. Ahora, cada uno lo hace con su propia convicción para poder agradar a Dios. Si tú te das cuenta, las diferencias con las que contaban no afectaban la base, eran tradiciones, eran suposiciones o eran interpretaciones respecto a determinadas doctrinas. El lunes estábamos hablando, los que están en el discipulado, de algunas diferencias, porque el tema que tocamos es la alabanza y la adoración, y las diferencias que hay en algunas iglesias en donde se alaba al Señor de una manera diferente. En algunas de ellas pues es con acordeón, ¿verdad? En otras de ellas con música salsa. Imagínate, pues están tocando música salsa en la congregación. Bueno, si tú te vas a República Dominicana, pues es la música que ellos conocen, es la música con la que ellos crecieron, es la música que ellos utilizan para crear sus cantos hacia el Señor también. A mí me tocó estar predicando en una iglesia aquí abajo en Sierra Ventana, de la iglesia cuadrangular, y la música que tocaban era música colombiana. Imagínate, los coritos y todo eso estaban en música colombiana, y ya estaban alabando todos al Señor, ¿verdad? Y haciendo sus movimientos. No, eso no. Pero sí estaban alabando al Señor con música colombiana, y fue de mucha bendición, y se movió el Señor en esa ocasión de una manera muy, muy bonita. Y déjame decirte que cada iglesia puede tener tradiciones que no afectan la base, que no afectan los fundamentos. Así que en esta ocasión el apóstol Pablo les hace entender que cada quien puede estar llevando una doctrina, un tipo de enseñanza, tratando de glorificar a Dios, y cada quien va a dar cuentas al Señor por eso que está haciendo. Hablábamos del vestuario de la mujer, pues la que se viste así sin maquillaje, pues lo hace para el Señor, y la que se viste con maquillaje, pues lo hace también para el Señor, y cada quien lo hace para el Señor. Y de alguna manera tenemos que tener bien en claro eso en nuestra mente. La pregunta es: ¿hasta qué punto es válido caminar en unidad? Yo creo que los ejemplos que da el apóstol Pablo en este capítulo van ligados a que no afectan el futuro eterno de la persona ni las consecuencias en esta vida. Yo puedo andar en unidad, mejor dicho, yo puedo andar en unidad con mi hermano que no cree que Dios haga milagros en este tiempo. ¿Okay? Hay corrientes, que es la corriente cesantista, a través de la cual dicen ellos: no, es que los milagros ya el Señor los detuvo en el primer siglo después de Cristo, y ya después de ahí ya no los hizo, para que ahora la gente busque a Dios a través de la palabra. Y ¿sabes qué? Yo puedo caminar en unidad con él. ¿Por qué? Porque si él no cree que hay milagros, pues bueno, pues no va a haber milagros en su vida, porque las señales van a seguir a los que creen. Pero eso no afecta a su salvación, ¿ok? Él puede ir al reino de los cielos si ha entregado su vida, si ha hecho a Cristo el Señor y el Salvador de su vida. Él se va a presentar un día delante del Señor, y él puede ser mi hermano, y yo puedo caminar juntamente con él porque tenemos la base firme y sólida. Pero ¿qué es lo que me puede llevar a mí a no caminar en unidad con alguien? Bueno, hay algunas cosas que yo puedo ver, en las cuales yo no puedo caminar con una persona que no ande en estos puntos. ¿Por qué? Porque no somos ecuménicos, ¿ok? Aún y que tenemos que caminar en unidad, no somos ecuménicos. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la unión de todas las religiones, ¿verdad?, con el fin de buscar a un Dios. Y a través del ecumenismo hay en muchas naciones, se ha hecho una unión, ¿verdad?, entre los judíos, entre los cristianos, entre los musulmanes, entre los hinduistas, y bien padre, todos están conviviendo y se llevan muy bien, y cada quien habla de los puntos similares que puede haber entre ellos. Pero la verdad de las cosas es que eso no proviene de Dios. Yo creo que el falso profeta
va a ser el líder del movimiento ecumenista. En los últimos tiempos la palabra habla del anticristo y del falso profeta. Y el falso profeta va a estar en el lado religioso, porque va a ser un falso profeta, ¿ok? Y va a unir a todas esas religiones para ir en contra del Señor también. Y bueno, ¿qué es lo que con quién yo no me puedo unir? Yo no me puedo unir con una persona que tenga una doctrina en la cual no se le dé la divinidad a Cristo o se le otorgue la divinidad a alguien más aparte de nuestro Señor, ¿ok? Cuando, por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús es otro Dios, ¿okay? No es el Dios verdadero, no es el Padre, no, es otro Dios. Bueno, definitivamente Jesús no es el Padre, pero es Dios, pero es un Dios el que tenemos, ¿ok? Pero los testigos de Jehová creen solamente que es un Dios de un nivel menor al Dios que creó los cielos y la tierra, cuando realmente el cielo y la tierra fueron creados por Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 1, dice la palabra que en el principio era el Verbo, hablando de Jesús. ¿Quién era en el principio? Era el Verbo, era la palabra hablada, era Dios hablando. Cuando estaba hablando era Jesucristo el que se estaba revelando. Y en el principio creó Dios, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿verdad? Los testigos de Jehová dicen, y el Verbo era un Dios. No era Dios, era un Dios. Ahí cambiaron totalmente el mensaje de la palabra y la escritura para poder acomodarlo a su propia doctrina. Bueno, yo no puedo caminar en unidad con alguien que piense de esta manera. Tampoco puedo caminar en unidad con alguien que tenga una doctrina que guíe hacia la carne, hacia las obras de la carne, ¿ok? Porque la gente define el amor de muchas maneras, pero definición del amor solo hay una. Hay iglesias que se dicen ahora iglesias, no recuerdo el nombre, pero ¿qué es lo que dicen ellos? Lo que dicen es que todos pueden entrar a sus iglesias, y bueno, aquí pueden entrar todos también. La diferencia es que ellos le han abierto las puertas a la gente que de alguna manera tiene la ideología de género muy afirmada en su corazón, y ellos promueven también esa ideología, ¿ok? Amor es amor, dicen algunos de ellos, pero amor no es amor. Hay una definición descrita en las Escrituras, en el libro de Corintios capítulo 13, en donde el Señor nos define lo que es amor. El amor es bueno, es benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, nos da toda la definición del amor, ¿verdad? Y el amor de Dios es diferente al amor de la gente. El amor de la gente es pasional. El amor de la gente puede llegar a la perversión. El amor de la gente puede llevar a la destrucción a otras personas. Son los frutos y las consecuencias de esa clase de amor lo que puede llevar a la gente a este punto. Y el enemigo es hábil y es engañoso y nos quiere llevar también como iglesia a esos puntos. Y cada vez va a ir creciendo la maldad en cada una de estas cosas. Tenemos que estar muy atentos porque la carne es opuesta a las cosas del Espíritu. Nosotros tenemos que tener el discernimiento para saber qué es lo que nos lleva hacia la carne y qué es lo que nos va a llevar a la vida en el Espíritu. Y bueno, concluye el siguiente verso, nos habla en el libro de Romanos, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, pues para el Señor morimos, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo dice el libro de Romanos capítulo 14 en el verso 8, el siguiente verso que estamos viendo. ¿Y a qué se refiere el Señor con esto? Que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para Él, porque si vivimos en esta tierra
vivimos para el Señor. Si morimos, pues también para Él vamos a morir, y un día allá nos vamos a encontrar con Él en la eternidad. Es algo 100% seguro que nos va a suceder a cada uno de nosotros. Y bueno, mi hermano, te quiero llevar al último punto. ¿Cuál es la finalidad de la unidad? ¿Cuál es el fin de que podamos nosotros caminar en unidad? Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 14, en el verso número 9: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, para esto murió el Señor, para que nosotros pudiéramos ser transformados, para que nosotros pudiéramos caminar en unidad, para que pudiéramos andar en un mismo sentir. Dice la palabra: andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Qué es lo que nos está llamando la palabra? A poder acordar entre las partes la dirección que tenemos que seguir. Yo creo que en el pueblo de Dios se tiene la intención de alcanzar los propósitos de Dios. Si no, no fueran parte del pueblo de Dios. Yo creo que en el matrimonio el objetivo es que le vaya bien a la familia, que le vaya bien a la pareja. Si no, pues no fueran matrimonio, no fueran pareja, ya estuvieran divorciados. Hay un objetivo, hay un plan, hay un deseo, y se tiene que trabajar por ello a través de la unidad. Jesús tenía autoridad. Bueno, sí vimos, ¿verdad? Capítulo 14, verso 9, no lo vimos. Ya. Muy bien. Jesús tenía autoridad antes de su muerte. ¿Cuántos sabemos eso? Pero cuando Él murió, tuvo una autoridad mayor. ¿Sí es así o no? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Volvió a vivir para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los vivos. La autoridad que Jesús recibió después de su resurrección fue mayor que la que Él tuvo aquí en la tierra. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, ya que había resucitado: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, porque yo vencí. El Señor venció a la muerte. El Señor venció al enemigo, venció a Satanás, nos dio libertad, nos dio vida, rompió nuestras cadenas que nos esclavizaban, que nos ataban. Y ahora podemos vivir en esa libertad gloriosa. El libro de Efesios capítulo 1 verso 22 dice la palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a Jesús, a la iglesia. O sea, Jesús fue puesto por cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, tenemos que levantar a Cristo. Tenemos que orar y clamar día tras día por el pueblo de Dios. Tenemos que llegar hacia una dirección cada uno de nosotros como pueblo del Señor. Muchas veces nos ponemos a criticar, muchas veces nos ponemos a agredir inclusive. Hay veces que las diferencias doctrinales pueden llegar a tener una relación bastante difícil a la gente en las familias. ¿Por qué? Porque hay diferencias de pensamiento, hay diferencias de doctrinas, hay diferencia de formas, pero el Señor nos llama a poder caminar sabiamente. ¿Para qué? Para poder levantar la vida de los que están alrededor nuestro, para poderles enseñar la verdad en amor y que puedan ser transformados. El libro de Efesios capítulo 13, concluyo con esto. Capítulo 13, vamos a leer hasta el verso número 15. Nos quiere llevar el Señor hasta este punto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate muy bien, ¿hasta qué punto tenemos que crecer? ¿Hasta qué punto tenemos que desarrollarnos? Hasta que cada uno de nosotros llegue a la unidad de la fe. ¿Habrá diferencias doctrinales allá afuera? Definitivamente. ¿Habrá diferencias doctrinales aquí adentro? ¿Te sorprenderías de todas las diferencias que pueda haber entre nosotros doctrinales? Pero tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Estaba hablando con una persona que su hijo es tenista, y habló con un tenista mexicano que estuvo en España, que fue allá a una de las academias de David Ferrer, se llamaba este hombre, que fue el sexto a nivel mundial en el tenis. Y dice que cuando llegó este muchacho mexicano, tenía unos 16 años por ahí, a esa academia, lo vio bajar de las escaleras y le dijo: oye, tú eres tal. Y le dijo este muchacho: sí, yo soy. ¿Me conoces a mí? Soy David Ferrer. Dice: no, pues sí te conozco. Dice: ah, muy bien, vas a entrenar conmigo, vente. Y lo llevó y empezó a entrenar con él. Y ya que hubieron acabado, le dice: oye, pues muchas gracias, digo, entrenar contigo es otra cosa. Y le dice: no, mira, es que ustedes los mexicanos tienen un problemita. Ustedes los mexicanos no se ayudan entre ustedes. Aquí nosotros lo que hacemos en España es levantar a los más jóvenes, porque son los que nos van a reemplazar, son los que nos van a ayudar, son los que van a estar en los lugares, los primeros lugares. De allá pues llega un muchacho que no tiene el mismo nivel y no, pues tú hazte a un lado, yo necesito entrenar con alguien que tenga un nivel mayor. Pero pues ¿cómo van a hacerlo si no? ¿Cómo van a levantarse esos muchachos si no se les apoya? Y yo creo que muchas veces en el camino del Señor podemos estar en esa misma situación. En vez de levantar la vida de los que están alrededor nuestro, muchas veces los estamos apachurrando, ¿verdad? Y tenemos que levantar esas vidas y esos corazones y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder caminar correctamente. Dice aquí que todos tienen que llegar a la unidad de la fe. ¿Te gustaría que tus hijos amaran al Señor así como tú lo amas? ¿Te gustaría que lo amaran más toda la familia? Yo creo que sí. Tenemos que llegar a ese punto, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y luego dice el verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo conozco gente que fue católica y luego se hizo pentecostal y luego se hizo judía mesiánica y luego están cambiando cada 15 minutos de doctrina y de religión. Gente que no es fluctuante, que no ha conocido realmente a Dios, que no ha entendido realmente vivir una relación con Dios y está tratando de encontrar en las diferentes doctrinas que pueda tratar con su corazón y que pueda sanar su vacío, su anhelo de conocer cada día más a Dios. A Dios lo conocemos a través de la intimidad que nosotros tenemos con Él. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Dice la palabra de verso 15: sino que siguiendo la verdad. Fíjate cómo dice aquí: ¿la qué? ¿La verdad? ¿En qué? De estos dos puntos: siguiendo la verdad en amor. No podemos solamente expresar amor. No, tú estás bien, no pasa nada, Dios te ama, Dios tiene un plan para ti. No podemos ir con la verdad: tú vas camino al infierno, nunca vas a salir de ahí, como yo le dije a mi amigo, ¿verdad? La verdad en amor. Si la seguimos, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Vamos a crecer en Cristo Jesús. Qué bendición, ¿no? Que podamos crecer
desarrollarnos, que nuestra familia pueda conocer del Señor, que nuestra familia pueda amar al Señor en todas las cosas que hagamos juntos, que podamos ser como iglesia, una iglesia unida, una iglesia que haga a un lado las fricciones, una iglesia que haga a un lado los tipos de pensamientos diferentes y caminemos en la dirección a la cual el Señor nos quiere llevar. Una iglesia fortalecida en Cristo, una iglesia que pueda realmente pelear la batalla juntos, que cuando está cayendo uno podamos levantarle, que cuando otro está menguando de la misma manera podamos llevarle cada día al conocimiento de Dios. Son cosas en las cuales tenemos que estar trabajando, mi hermano, para llegar a la estatura del varón perfecto. Hay muchos ataques contra la iglesia actualmente y van a venir cada vez más fuerte. Y si estamos aislados, no vamos a poder avanzar. Tenemos que pelear juntos la batalla. Inclina tu rostro. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que hay una necesidad en el corazón y en la vida del hombre por conocerte a ti. Hay veces, Señor, que por error, Señor, hemos buscado tantas cosas que no nos están llevando realmente a esa verdad. Nos están llevando, Señor, hacia doctrinas fuera de tus caminos, Señor, fuera de la verdad que tú has establecido. Mas hoy venimos delante de ti, Señor, porque queremos conocerte más a ti. Queremos encontrarnos contigo. Queremos, Señor, reconocerte en todos nuestros caminos y vivir esa comunión que tanto anhelamos tener, Señor, para darnos cuenta del gran Dios glorioso, poderoso, que nos ama, que nos anhela, que está, Señor, expectante a todo lo que nosotros hagamos para podernos guiar en base a tu verdad, Señor, y en base a tus caminos. Hoy pongo la vida de cada uno de aquellos que están en este lugar, Señor. Pongo la vida de mis hermanos, Señor. Tú conoces los problemas, las dificultades. Tú conoces las situaciones, Señor, que hemos hecho, las cosas, Señor, que en las cuales hemos caminado, Padre, y que hemos fallado en algún momento, Señor. Sabemos que tú nos perdonas, sabemos que tú nos amas, Señor, y aún tú corriges, Señor, lo que nosotros descomponemos. Hoy te pedimos, Señor, que tú puedas trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tú te puedas levantar con poder en cada una de nuestras vidas, que cada día podamos conocerte más. Tú pagaste el precio por tu iglesia, Señor. Tú moriste por cada uno de nosotros para darnos vida, Señor. Tú sometiste todas las cosas, Señor, bajo tus pies. Oh Dios eterno, tú moriste y resucitaste y volviste a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen, Señor. Oramos por aquellos que se han alejado de ti. Oramos para que tú toques esas vidas y esos corazones, Señor, y puedas atraerles nuevamente hacia ti, Señor, y sean tocados con el poder de tu presencia. Glorifícate, Señor, en cada una de sus vidas, Padre. Yo quisiera, mi hermano, invitarte a ti, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, a que puedas hacerlo en esta hora. El Señor quiere trabajar en tu vida. El Señor quiere que tú le puedas llegar a conocer, que tú puedas entender los planes que Él tiene para ti. Y es en base a ello en lo cual el Señor quiere trabajar en este día en tu vida. Pero tú necesitas entregarle tu vida al Señor. Si tú no lo has hecho aún, hoy es un buen momento para que tú lo hagas. Hoy es el día de salvación para tu vida. Y si ese es tu deseo, Él puede suplir todas esas áreas que están en necesidad en ti y en las cuales pues quieres salir adelante. Él es el que puede llenar tu vacío. Él es el que puede llenar tu corazón. Yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo y le digas al Señor:
Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. Abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mí, Señor. Entra en mí, Señor. Cámbiame. Cámbiame. Perdóname. Perdóname. Sáname. Sáname. Restáurame. Restaurame. Que las cosas del pasado, Señor, Que las cosas del pasado queden enterradas. queden enterradas. Para que una vida nueva Para que una vida nueva pueda levantarse en mí. pueda levantarse en mí. Lléname con el poder de tu presencia. Lléname con el poder de tu presencia Y de tu Espíritu y de Santo. tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer un llamado, mis hermanos. Porque leíamos hace algunos momentos cómo tenemos que llegar cada uno de nosotros a la unidad de la fe en Cristo Jesús. Y hay muchos que han estado orando por sus familias. Hay muchos que han estado clamando al Señor para que Dios pueda tocar sus vidas y sus corazones. Y hoy es un buen tiempo para que tú puedas traer al altar esa petición delante del Señor. Que el Señor pueda tocar y llenar la vida de cada uno de nuestros hijos, tal vez de tu pareja, tu esposo, tu esposa, que aún no ha conocido del Señor. Hoy es un buen día para que podamos traer delante del Señor nuestra petición y el Señor haga algo poderoso. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y es una verdad. Todos vamos a llegar a la unidad de la fe. Y tenemos que pelear por ello. Es una promesa que Dios ha puesto para todos aquellos que creen en Jesús, para todos aquellos que tienen una esperanza viva en Él. Y mientras nosotros adoramos al Señor, voy a abrir el altar para que puedas venir, puedas traer esa petición delante del Señor. Y vamos a orar por esa situación, vamos a orar por tu familia, vamos a pedirle al Señor que haga algo poderoso en este año, que en este año tú puedas ver una gran victoria de parte de Dios sobre tu vida. ¿Lo crees? Yo lo creo en el nombre de Jesús, así será. Vamos a exaltar y a orar el nombre de nuestro Señor. Te adoramos, Padre. No era nadie, me hizo uno de su pueblo, al sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Hijo.
consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, Lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre Por amor, camino en humildad, en obediencia sufrió. Por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre. Por amor, camino en humildad, en obediencia sufrió. Por amor, Admirable consejero, admirable consejero, príncipe de paz. príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. oh Dios. Aquí está un pueblo, Señor, que tiene un clamor y una oración, Señor, que queremos levantar en unidad delante de ti. Y ese clamor, Señor, es por cada una de nuestras familias, Señor. Ese clamor es por cada uno de aquellos, Señor, que no te han conocido aún todavía, para que puedan llegar al conocimiento tuyo, para que podamos llegar a la unidad, Señor, en la fe, a la medida tuya, la de ese varón perfecto. Oh Dios, tú sabes cómo hacerlo. No es que nosotros te hayamos amado, Señor, sino que tú nos amaste primero, Señor. Tú abriste el camino, Señor, para que nosotros nos acercáramos a ti. Y hoy oramos por nuestra familia, Señor.
Y levantamos un clamor por cada uno de ellos. Aún y que puedan estar perdidos, Señor, en este momento, apartados totalmente de ti, Señor. Tú quieres atraerles a tu verdad. Tú quieres atraerles a tus caminos. Tú quieres llenarles de tu poder, de tu gloria, de tu gracia, Padre. Tócales con tu Espíritu Santo, Señor. Ven y trabaja en cada uno de ellos. Que tu mano poderosa esté obrando en esta hora, Señor. Y que podamos ver en este año, Señor, cosas poderosas, Señor, que tú vas a estar haciendo en ellos. Usa nuestras vidas para que en base a la verdad y a tu amor podamos transmitir ese mensaje, Señor, y llevarles a otro nivel en el conocimiento tuyo. Poderles llevar, Señor, a amarte por sobre todas las cosas y a que tú te puedas glorificar en cada una de sus vidas, Señor. Levántate en cada uno, Padre, y usa nuestras vidas. Glorifícate en cada uno de nosotros, que podamos ver la victoria en tus manos, Padre. Oh, sí, Jesús, haz tu obra, Señor. Levántate con poder, Señor. Príncipe de paz, Es aquel que se hizo carne. es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, Admirable consejero. admirable consejero, Oh, príncipe de paz. príncipe de paz, Es aquel que se hizo carne. es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Aleluya, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Nombre sobre todo nombre te fue dado. Señor tiene la autoridad sobre todo. Y no hay infierno que pueda detener la obra de Dios sobre la vida de nuestra familia. Veremos la victoria, pelearemos en unidad, amén, y veremos grandes batallas ganadas para gloria de nuestro Señor, amén. Podemos gozarnos y alegrarnos en ello. Vamos a despedirnos con este canto y vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Amor me enseña a danzar, a celebrar con corazón y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar un libre corazón que hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, por tu grande gloria, Dios. Tu gloria me enseña a danzar, a celebrar con corazón y con danza daremos gracias. Tu amor me enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos Damos gloria, es el desbordar. un libre corazón
Dile, Señor, es el desbordar de un libre corazón. Y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, es el desbordar. De corazón, hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria a Dios, por tu grande gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga abundantemente, mis hermanos. Estamos despedidos.